Segundo libro de Reyes en el capítulo 6 y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Segundo libro de Reyes capítulo 6, vamos a leer del versículo 8 en adelante. Amén. Dice la Biblia que tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: y mira dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego, alrededor de Eliseo. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Dios, que tu palabra corra en nosotros como río de agua viva. Que tu palabra, Dios del cielo, entre en mi pensamiento, en mi corazón, en mi alma. Que fluya de manera especial, Señor. Que tu palabra, Señor, rompa cadenas esta mañana. Que tu palabra, Señor amado, quebrante toda arma forjada que se haya levantado, Señor. Que tu palabra, Señor, produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Dios. Amén y amén. Para los que toman nota del mensaje, es la protección invisible de Dios. La protección invisible de Dios. Es muy desconcertante y aterrador y espanta cuando estamos amenazados, cuando tenemos una amenaza de cualquier índole contra nuestra vida, contra nuestra salud, contra nuestras relaciones familiares, contra nuestros hijos, contra nuestros parientes, cuando hay amenazas contra nuestras finanzas. Es aterrador muchas veces, y máxime cuando no contamos con una ayuda para que nos defienda o nos proteja, o cuando no tenemos el poder de contrarrestar cualquier amenaza. Trae zozobra, trae desánimo, sobre todo cuando ese que está amenazando o lo que me está amenazando es más grande que mi percepción o que lo que yo pueda hacer. Cuando nuestra vida está siendo amenazada a través de cualquier circunstancia, nuestra familia, y nos sentimos impotentes para poder proteger nuestra casa. Qué desconcertante es esto. Y sobre todo muchas veces la misma iglesia, el mismo pueblo de Dios magnifica el problema, lleva cualquier circunstancia, le da más valor y no entiende la fidelidad de Dios. Y no comprende que Dios es fiel.
pero que también al Dios que usted y yo seguimos es un Dios que no se puede ver. La Biblia dice que Dios es invisible, al Rey invisible dice la palabra. No es visible, pero es real. No es visible, pero es cierto. No es visible, pero es poderoso. Y entonces nosotros queremos ver con la percepción de nuestros ojos naturales. Y por eso magnificamos los problemas, porque no vemos al Dios invisible. Y la única forma de ver a nuestro Dios invisible es mediante una relación espiritual con Dios. Porque dice la palabra del Señor que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Que Dios es espíritu, dice la Biblia, y los espíritus no son visibles. Y entonces por eso el mensaje hoy es la protección invisible de Dios. Porque muchas veces le damos más credibilidad a lo que vemos. Lo que usted y yo vemos, lo que la gente ve, es lo que la gente cree. La gente no quiere creer en lo que no ve. Ese privilegio de creer en lo que no ve es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Usted y yo creemos en lo que no vemos. La Biblia dice en Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no puedes esperar ver. Escúchame, tú tienes que creer en lo invisible de Dios. Tú tienes que esperar y confiar en lo invisible de Dios. No hay un poder más grande que el poder de Dios. Escúchame, para poder ver lo invisible de Dios se requiere de fe, de confianza. Para poder ver lo invisible de Dios se requiere de comunión con Dios, se requiere de vivir en santidad. Compartíamos ayer sobre la autoridad espiritual que Dios nos ha concedido. Pero también compartíamos que yo tengo esa autoridad espiritual cuando mi vida es o está alineada a la voluntad de Dios en mis hechos, en mis actos, en mi vida de santidad, en mi vida de fe, en mi vida de confianza con el Señor. Entonces tengo la autoridad de Dios. La iglesia tiene la autoridad de Dios. Escúchame, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Escúchame, y mi cabeza le envía órdenes a mi cuerpo. Y usted y yo somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Tenemos todo el poder que el Señor nos ha delegado, pero tenemos que estar acordes a su voluntad. Para ver lo invisible de Dios, se requiere, escúchame, tener mirada espiritual. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Puede ser que hayan amenazas visibles, pero hay protección invisible, que va más allá de lo natural, que va más allá de lo humano. Y el criado de Eliseo vio una gran amenaza. La Biblia dice que el rey de Siria enviaba o le tendía emboscadas a Israel. Y decíamos esperarlo en esta montaña, por aquí pasan y los acabamos a todos. Y Dios le revelaba al profeta Eliseo dónde estaba la emboscada. Y el profeta Eliseo le decía al rey de Israel, no pase por allá, porque allá lo están esperando. Y dice que así sucedió en varias ocasiones. Y entonces el rey de Siria dijo, ¿qué pasa? Dentro de nosotros hay un espía. Y le dijeron los sirios, no, no hay un espía, lo que pasa es que allá hay un varón de Dios. Lo que pasa es que allá hay un hombre que ve lo invisible de Dios, que Dios le muestra. Y entonces dice la Biblia que este rey mandó un ejército para destruir a Eliseo.
Y en la mañana cuando sale, dice la palabra que cuando sale el criado de Eliseo, ve un ejército acampando. Dígame cómo se sentiría usted si están dos y encuentra un ejército por lo menos de 300 hombres armados y equipados, listos para darlo de baja. No iban a saludarlos, iban a asesinarlos. ¿Cómo se siente una persona si sale? Bueno, si nada más hay 2 contra 1, ya uno se siente en desventaja. Y si hay uno y de pronto es como más bravo que uno se siente en desventaja. Ahora un ejército. Claro, eso produce temor. Y fue la expresión del criado de Eliseo. Cuando él sale, dice la palabra del Señor aquí en el libro de Reyes, capítulo 6, dice en el versículo 15 que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y cuando vio que había hombres, gente de a caballo y en carros, dijo: ah, Señor, ¿qué haremos? ¿Cuál es la solución? Nos van a matar. Sabe que a veces nos encontramos, hay circunstancias tan amenazadoras, que quizá no veamos un ejército como el que estaba viendo el criado de Eliseo, pero hay circunstancias en nuestra vida que nos vuelven impotentes. Ahora, ¿qué hago con lo que está pasando? Ahora, ¿qué hago con esta circunstancia, con esta situación? Ahora, ¿qué hago con este faltante? Ahora, ¿qué hago con este problema? Ahora, ¿qué hago con mi casa? Ahora, ¿yo cómo puedo ayudar a mis hijos? ¿Cómo puedo ayudar a mis padres? Yo quisiera ayudar, pero no puedo, y trae temor, cosas que amenazan. Ahora, ¿qué hago? Este hombre lanza una expresión de miedo. Fue la primera reacción. Y muchas veces la primera reacción ante las amenazas es de miedo. Ahora, ¿qué hago? Y empieza a buscar solución y no haya una solución. Y no encuentro una ayuda acorde o propicia para mi necesidad. Fue la primera reacción. Y la Biblia dice en Génesis 22, capítulo 7, versículo 8, porque ese hombre, el criado de Eliseo, estaba viendo con sus ojos naturales. Y entonces Eliseo le dijo: tranquilo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos al criado. Y dice la Biblia que cuando Eliseo oró, Dios le permitió ver y vio un ejército celestial, carros de fuego. ¿Sabe? Eliseo tenía la experiencia porque él ya había visto a Elías subir en carros de fuego. Eliseo tenía el conocimiento por su relación con Dios que los ejércitos del Dios al cual él servía no son, escúchame, ni medio parecidos a los ejércitos más poderosos de la tierra. El Dios que usted y yo servimos tiene ejércitos tan poderosos que no hay un ejército humano que pueda hacerle frente y no salir derrotado. Y eso fue lo que Eliseo le dijo: tranquilo. Dijo: Señor, ábrele los ojos para que él vea. Y muchas veces tendremos que levantarnos en oración y decir: Señor, ábrele los ojos para que vea que hay un Dios que nos ayuda, que nos protege. Porque a veces nos llenamos de pánico, nos da miedo las situaciones. Y la Biblia dice que el que teme no ha conocido a Dios, porque el temor es pecado. No, pastor, es que es normal tener miedo. No, no es normal. Para un hombre y una mujer de Dios no es normal. Donde el que teme, dice la palabra, no ha conocido a Dios. Y cuando Abraham iba con Isaac, dice la Biblia, Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo, a tu único, a Isaac. Pero Abraham creía en el Dios que no se ve, en el poder del invisible.
en el Dios que tiene siempre algo, escúchame, algo para darnos, para guardarnos, para protegernos, para bendecirnos, en el Dios que tiene siempre preparada una respuesta para tu necesidad. Cuando Isaac le dice, Padre mío, y el holocausto y la víctima, colóqueme Génesis, por favor, capítulo 22, versículo 7, cuando le dice Isaac a Abraham, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Aquí tenemos la leña, tenemos los fósforos, tenemos el fuego, tenemos todo. Y ahora en el versículo 7, en el 8 le dice en el 7, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y escuche la respuesta en el versículo 8 de un hombre que cree en la protección invisible de Dios. Porque a veces nosotros creemos en lo que vemos, en lo natural. Y la fe es la convicción de lo que no se ve. Escúchame, tu problema tiene una solución más poderosa de parte de Dios. No sé cuál es tu problema, pero hoy vengo a decirte que tu problema tiene una solución más poderosa de parte de Dios. Abraham, podemos decirlo humanamente, tenía un problema, iba en obediencia a sacrificar a su hijo. Y yo creo que Abraham era un hombre de fe, dice la Biblia. Le fue contada su fe por justicia. Pero yo creo que en su corazón estaba, voy a sacrificar a mi hijo. Y tengo que confiar totalmente en que Dios dará el cordero para el sacrificio. Y le dice a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Abraham estaba mirando que Dios es bueno y es fiel y siempre hay una protección y siempre hay una solución. Escúchame, tu problema tiene solución. Desde antes ya Dios lo preparó, porque lo invisible de Dios es más real que lo visible del hombre. Lo invisible de Dios es más poderoso que lo visible del hombre. Y Abraham le dice a Isaac, tranquilo, porque Dios se proveerá. Y usted y yo conocemos el final. Ya Dios tenía ya un carnero trabado por los cuernos, listos para que reemplazara a Isaac. Muchas veces, por desconfianza, no obedecemos a Dios, porque no vemos lo invisible de Dios, porque no vemos el poder de Dios y porque desconocemos la fidelidad de Dios. Dios siempre, escúchame, siempre ha preparado algo para protegernos, para guardarnos, para bendecirnos. Desde antes de nacer, escúchame, hace 2000 años, Dios preparó el sacrificio para salvarlo a usted y a mí. Usted y yo no teníamos ni idea de nacer. Pero hace 2000 años Dios previó la forma de salvarte. Si Dios no escatimó ni a su unigénito Hijo, sino que lo entregó por usted y por mí, escúchame, ¿cuánto más no tendrá preparado para protegernos en cualquier circunstancia, para bendecirnos en cualquier circunstancia? Lo invisible de Dios es real. El Dios al que usted y yo servimos es un Dios poderoso, es el Dios de los ejércitos. Y así como envió un ejército a proteger a Eliseo y a su criado, enviará, escúchame, un ejército para protegernos a nosotros. Porque ese ejército que estaba allá, que Eliseo oró a Dios para que su criado viera ese ejército, no ha muerto, ese ejército sigue vivo, guardándonos, protegiéndonos, cuidándonos, combatiendo por usted y por mí. Si no fuese por los ejércitos del Dios Altísimo, por el poder del Espíritu Santo, escúchame,
ni usted ni yo podríamos resistir este mundo. Ni usted ni yo lo resistiríamos. Dios tiene un ejército peleando a favor nuestro. Dios tiene un ejército protegiéndonos, guardándonos. Escúchame, Dios tiene toda una legión de ángeles a favor de la iglesia. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Dice la Biblia, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Escúcheme. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Escucha, llama las cosas que no son como si fueran. ¿Sabe qué es eso? Las cosas que no son para el ojo humano, pero que ya son para Dios. Tú tienes que creer en el Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Porque es que lo invisible de Dios ya está hecho. Escúchame, lo invisible de Dios ya está hecho. Que usted y yo no lo veamos, pero ya está hecho. Que usted y yo no lo palpemos, pero ya está hecho. Y si usted quiere ver lo hecho de Dios, váyase a las profecías que Dios da. Váyase al libro de Daniel, capítulo 11 y 12. Váyase al Apocalipsis para que usted vea que lo invisible de Dios ya está hecho. Por eso cuando Dios te dice, confía en mí que yo haré, es porque Él lo hará. Cuando el Señor dice, yo soy tu sanador, es porque Él conoce el remedio para tu enfermedad. Dios, escúchame, ya tiene todo preparado para bendecirnos. Ya Dios tiene todo preparado para bendecir tu vida, tu casa. Sí es cierto que existe un mundo espiritual de maldad, es cierto. Hay un mundo espiritual de maldad, pero no tiene ningún tipo de poder sobre los ejércitos del Dios Altísimo. Escúchame, el mundo espiritual de maldad no tiene ningún poder sobre Dios. El mundo espiritual de maldad, escúchame, cuando ve el poder de Dios se paraliza. Escucha, la Biblia dice que estaba Pedro y tenía 3 grupos de soldados que lo protegían. Y dice la Biblia que Pedro salió y los soldados ni cuenta se dieron que Pedro había salido porque iba con un ángel de Dios. ¿Sabes? Los ejércitos, sí existe un mundo espiritual de maldad. Y lo que dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es cierto, pero es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. No tiene poder las huestes espirituales de maldad, escúchame, sobre el poder de Dios. Ningún poder. Job capítulo 1. Ningún poder cuando Cristo está en tu vida, cuando el Espíritu Santo está contigo, las huestes espirituales de maldad, Satanás no puede hacer más que rugir, pero no puede tocarte. Mira lo que le dice Satanás a Dios en el libro de Job capítulo 1 versículo 10. Lee lo que el diablo le dice a Dios. Tú tienes cercadas las cosas de Job. Escúchame. Yo no lo puedo tocar porque tú tienes cercado todo lo que es de Job. ¿Sabes una cosa? Nadie podrá tocarnos si estamos cercados por los ejércitos de Dios. Ni el mismo Luzbel, ni el mismo Satanás, porque fue el que se presentó delante de Dios. O sea, el príncipe de este mundo. Pero él reconoce y dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, porque Dios tiene el poder para no solo acercarte a ti, sino toda tu casa.
Ninguna hueste espiritual de maldad podrá tocarte si hay un cerco de Dios. ¿Sabe? El diablo le dice, Señor, yo he andado, he tratado de meterme, pero no puedo. No puedo. Escúchame, Job no conocía eso. Job no conocía esa parte invisible que lo protegía. Job, sí, la Biblia dice que él hacía holocaustos, claro, y tenía comunión con Dios. Y esa es la clave para desatar la cobertura de Dios, una comunión con Dios. Porque es que a veces creemos que porque Dios es bueno, es implícito que Él debe cuidarme. Escúchame, Dios guarda a sus hijos. Y los hijos de Dios son los que han aceptado a Cristo, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Han reconocido su nombre, lo honran, lo reconocen como Señor y Salvador. Y tú como padre proteges a tus hijos a sangre y fuego. Escúchame, tú como papá y mamá, tus hijos tienen que pasar por encima de ti para que los toquen. ¿Cuánto más el poderoso de Israel? Y dice la Biblia que el diablo andaba atrás de Job, pero no pudo tocarlo porque estaba cercado por Dios. Job no conocía ese ejército de Dios, pero la Biblia dice que estaba protegido por Dios. Job no lo veía porque hay cosas de Dios que no podemos ver. Quizá usted se ha sentido solo o desprotegido, pero yo te digo, jamás Dios dejará desprotegido a alguien que confía en Él. Jamás. Escúchame, aun cuando te pasen cosas malas, Él garantiza que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Escúchame, puede ser que en el momento uno no aprecie o no entienda, porque hay cosas malas que uno dice, yo no entiendo, ¿cómo me va a ayudar esto para bien? Pero al pasar del tiempo, uno dice, ahora entiendo, ahora entiendo. Y aunque hayan cosas que no entienda, escúchame, siempre seguiré creyendo que todas las cosas me ayudarán para bien. Aunque hayan cosas que no entiendo, seguiré creyendo. Había un ejército invisible que impedía que Satanás tocara lo que era de Job, sus hijos. Porque usted y yo conocemos que Satanás tocó a Job cuando Dios le quitó el cerco y le permitió el proceso. De lo contrario no pudo tocarlo. Y allá hay una enseñanza para la iglesia, para que usted y yo entendamos. Escúchame, si en ese tiempo Cristo todavía no había muerto, mas sin embargo había la protección y el cuidado de Dios para el que le temía, ¿cuánto más usted y yo que tenemos, escúchame, al Cristo que murió y resucitó por usted y por mí y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso y no puede llegar nadie a acusarnos delante de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice la Biblia. No podrá llegar nadie a acusarnos delante de Dios, porque Jesús dice, el diablo llegue y le presenta al Señor, vengo a acusar al pastor Walter. ¿Por qué? Porque hoy no oró, o porque ayer hizo esto, porque hizo lo otro. Y Jesús dice, yo pagué por él. Escucha, Cristo pagó por ti, pagó por mí. No pagó una parte, pagó todo por nosotros. Murió en la cruz. Lo único es que usted y yo lo aceptemos como Señor y Salvador. Y está la garantía de la cobertura. Es tanto así la fidelidad de Dios que dejó escrito y plasmado ahí en Romanos 8, 28, que todo nos ayuda para bien. O sea, solucionar el problema. Todo nos ayuda para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Salmo capítulo 34.
Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa, escúchame. El ángel de Jehová acampa alrededor. Wow. Escúchame. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, está la protección de Dios. Siempre. Escucha, si tú le temes a Dios, si tú le crees a Dios, tienes que tener la certeza que el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. No dice a un ladito, dice a tu alrededor, te cubre. Aunque es invisible para nosotros, escúchame, es verdad, porque está con nosotros. Está alrededor, guardándonos, protegiéndonos, cuidándonos. Lo más seguro, escúchame, es que usted y yo no podamos ver al ángel de Dios acampando alrededor nuestro, estando alrededor nuestro, pero tenemos la certeza de que Él está. Allí está Él, a nuestro alrededor, porque Dios no miente, porque Dios no engaña. Dios ha previsto de protección para usted y para mí. Dios ha garantizado la protección nuestra. Escúchame, aunque no se vea con nuestros ojos naturales, por la fe creemos que el Señor está con nosotros, cuidándonos, obrando. Escúchame, somos demasiado débiles para soportar el mundo espiritual de maldad si no fuera por la protección de Dios, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por el cuidado del Señor que acampa alrededor nuestro. No podríamos resistir los embates del enemigo. Pero hay un Dios que nos guarda, hay un Dios que nos cuida, hay un Dios que nos protege. Por eso usted y yo confiadamente podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escúchame, si Dios es por nosotros, si Él está con usted y conmigo, ¿quién podrá tocarnos? ¿Quién podrá hacernos daño? Escúchame, aunque usted y yo solo podamos ver de manera natural los problemas, la enfermedad, esa dolencia, ese faltante, vengo a decirte que hay un Dios que tiene la provisión para tu necesidad. Hay un Dios que tiene la protección para tu amenaza. Hay un Dios, escúchame, que tiene preparado todo desde lo invisible para introducirlo a la parte natural. Y allí es el milagro de Dios sobre tu casa. Ese es el milagro de Dios sobre tu vida. Cuando de lo invisible trasciende algo a lo visible, se convierte en el poder y el milagro que Dios tiene no solo para ti, sino para cubrir tu casa, tu salud, tu familia, tu finanza. Todo está bajo el cuidado de Dios. Todo está bajo la protección de Dios. Escúchame, aunque tú no lo veas. Pero Dios está orando. Dios siempre está obrando. Desde lo invisible Dios tiene una solución para tu necesidad. Levante sus manos conmigo y diga: Señor, gracias, porque sé que hay una solución para mi necesidad. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana y te bendecimos. Padre Santo, bendecimos tu nombre.